Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos. En esta ocasión vamos a compartir la lección número 5, que se titula Lo que la Biblia enseña acerca de las señales de la venida de Cristo. Jesús no dejó fechas, pero dejó señales. También les quiero comentar que hay más respuestas. Yo solamente voy a dar un texto tal vez en cada pregunta. Aquí son 8 preguntas. Es una lección un poquito extensa y aún así no podemos cubrir todo. Hay muchísimo más. Yo les agradezco a ustedes por su participación. Espero que sigan así participando y que todos vayamos avanzando, que vayamos aprendiendo. Hay muchos textos que yo no lo sabía y en esta semana muchos de ustedes compartieron y pues ahora tengo más referencias. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta de esta lección que dice: ¿qué preguntaron los discípulos a Jesús? La lección anterior fue acerca de la promesa que Cristo hizo, y la promesa más grande que Cristo hizo es que va a volver. San Juan 14 del 1 al 3. Y en esta lección la primera pregunta es: ¿qué preguntaron los discípulos a Jesús? En Mateo capítulo 24, ¿qué le preguntaron a Jesús? Mateo capítulo 24, versículo 3 dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Eso le preguntaron los discípulos a Jesús. ¿Por qué le preguntaron eso? Eh, por lo que aconteció un poquito antes. Dice así, miren, el versículo 1 del capítulo 24 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese fue el comentario anterior a la pregunta que le hicieron los discípulos. Eh, Hay una escritora que escribe y describe esta situación. El libro se llama El conflicto de los siglos. Y entonces ella dice, esta escritora dice, narra lo que está aquí, este, y lo que está en Mateo capítulo 23 al final de del capítulo 23 de Mateo. Lo voy a leer, miren, lo voy a leer, es muy interesante lo que dice aquí. Capítulo 23, versículo 37 en adelante, dice: Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces en este libro se describe que Jesús acababa de salir del templo de Jerusalén, se dirigía con sus discípulos hacia el monte de los olivos, y entonces los rayos del sol relumbraban sobre las torres, las cúpulas del templo, que eran de mármol y de oro, una vista impresionante. Cualquier israelita, cualquier judío se sentía orgulloso de aquella visión. Y eso les impactó a los discípulos y le llamaron la atención a Cristo y le dijeron: ¿qué te parece? Mira qué hermoso se ve esto, qué padrísimo se ve. Y entonces Jesús dijo en Mateo 24, dice, respondiendo, dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Y entonces los discípulos, escuchando esa declaración de Jesús, se quedaron impactados. ¿Esto cuándo podrá suceder? En la mente de ellos esto de ¿cuándo podría suceder? Solamente en el fin del mundo, pensaron. ¿Sí? En el fin del mundo esto va a caer. Y entonces solamente en ese tiempo.
Por eso la pregunta es, y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Dicen otras versiones. Así que entonces la pregunta que le hicieron los discípulos a Cristo fue esa pregunta, ¿qué señales habrá? Y eso es algo que nos atañe a nosotros. Como dije, no hay fechas para la venida de Cristo, pero ¿qué señales habrá? ¿Qué señales habrá? Así que, mis queridos hermanos, bueno, de pasadita les digo que ese templo, el templo de Jerusalén, con toda su majestuosidad, fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos. Un general llamado Tito lo destruyó, lo incendiaron, todo el enmaderado interior, todo se quemó, todo el oro que había se derritió, entró entre las rocas, y entonces para recuperar el oro tuvieron que mover piedra por piedra hasta recuperar el oro. Así que por eso hoy, si ustedes ven, pues solamente se llama ahí donde estaba el templo, está el muro de los lamentos. El muro que sostenía el plan donde estaba el templo. Porque hoy solamente está el muro y aquí arriba no hay templo de Salomón. Otro detalle bien interesante es que cuando Cristo llega al templo, en Mateo 23, o cuando entra al templo, él dice, ¿por qué han convertido mi casa, la casa de Dios, en una cueva de ladrones? Allí todavía Jesús reconoce que es su casa, que es la casa de Dios. Pero cuando sale Cristo de ahí y que sale por última vez, nunca más volvió a entrar Jesús ahí. Entonces dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. O sea, ya no es mi casa, ahora es su casa. Por eso, mis queridos hermanos, ese era el templo de Dios. Después fue casa de los judíos. Ya no era el templo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nunca más volvió a entrar ahí, porque nunca regresó la gloria de Dios, que es Cristo, nunca regresó a ese lugar. Salió del templo en esta ocasión y nunca más volvió a entrar. Ese templo, esa casa quedó desierta de la presencia de Dios. Así que entonces la pregunta tan interesante que le hicieron los discípulos es esa, ¿cuáles eran las señales? La segunda pregunta dice, ¿se sabe la fecha del regreso de Cristo? ¿Tenemos una fecha del regreso? Pues como dije, no hay fechas, pero vamos a comprobar qué dice la palabra de Dios. Dice en Mateo 24:36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe la fecha. Nadie sabe la fecha. Y hay algunos que dicen, nadie la sabe. Ahí dice que nadie la sabe, pero no dice que nadie la podría llegar a saber. Y entonces con ese argumento hay muchos hoy día que están poniendo fechas. Y muchos en la antigüedad pusieron fechas, pero se equivocaron. Entonces, y todavía muchos predicadores siguen poniendo fechas, porque dicen, ahí dice que nadie sabe, pero no dice que no podría llegarse a saber. O sea, argumentos humanos para justificar la curiosidad, donde no nos debemos meter, porque aquí dice que nadie lo sabe, punto. ¿Okay? Así que entonces nadie sabe la fecha, pero hay señales. ¿Okay? Así que la tercera pregunta dice, como no hay fechas, ¿sí? Como no hay fechas, entonces dice la Biblia, entonces estamos en tinieblas respecto a la venida del Señor Jesucristo. ¿Estamos en tinieblas como no hay fechas? Miren, vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, aquí está, Primera de Tesalonicenses 5, dice así, miren, dice del versículo 1 al versículo 4, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones
no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sobre quiénes ellos? Ahorita vemos. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Aquí hay varios detalles, hay varias cosas que podríamos aclarar y llevarnos mucho tiempo. Una de las cosas dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo se las diga, que yo les escriba. ¿A quién le está escribiendo esto? A los hermanos, dice, o sea, le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, gente que ya conoce de la palabra de Dios, no les está hablando a gente que no conoce. Así que entonces ustedes ya saben de qué les estoy hablando, dice Pablo. Versículo 2, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Y aquí muchos dicen: Jesús vendrá como un ladrón, Jesús vendrá en secreto, porque los ladrones vienen en secreto. Por eso tenemos que esperar una venida del Señor en secreto y una visible. Hay otros textos que los toman así, pero tomen en cuenta esto. Dice que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, dice el versículo 2. Pero fíjense más adelante lo que dice: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Sobre quiénes ellos? Sobre aquellos que no conocen, que no quieren saber de Cristo, que no quieren estudiar, que no quieren saber nada acerca de Dios. Entonces, para ellos, ¿sí? Para ellos dice que va a venir el Señor como un ladrón en la noche. O como una mujer que está encinta, dice, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Quiénes son ellos? Ellos los que no quieren saber de Dios. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, ustedes que conocen, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Ya ven, el contexto es que a los que no conocen, la venida de Cristo los sorprenderá como un ladrón. Pero a los que conocen, dice, ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como un ladrón. ¿Para quién va a ser la venida de Cristo como un ladrón? ¿Para quién? Para aquellos que no lo están esperando. O sea, no podemos nosotros de aquí sacar una doctrina diferente y decir: ya ven, aquí dice que viene como un ladrón. ¿Cómo viene el ladrón? En silencio, calladito, en lo oscuro, en la noche, así a hurtadillas. No, hermanos, aquí está diciendo que Jesús va a venir como un ladrón para aquellos que no se preparan. Y aquí lo dice claro: ustedes saben, ustedes no están en tinieblas. Me gustaría seguir leyendo esto porque está interesante. Versículo 5 dice: porque todos ustedes son hijos de la luz, son hijos del día. Nosotros no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que entonces, fíjense lo que está diciendo aquí. ¿Viene el Señor como un ladrón? Sí, pero para aquellos que no saben, para aquellos que no lo esperan. Esa es, entonces, la pregunta número 3. ¿Estamos en tinieblas respecto a la venida de Cristo? No, nosotros no estamos en tinieblas. En tinieblas están aquellos, como aquellos, dice aquí, aquellos que no quieren saber nada de Cristo. Es muy interesante esta pregunta, este texto de 1 Tesalonicenses 5. Léanlo, por favor, con calma y descubrirán muchas cosas. Hay una doctrina, híjole,
Hay una doctrina que habla de un rapto secreto, o sea que Cristo vendrá en secreto a llevarse a su iglesia. Eso es falso. Además es una doctrina jesuita, no es una doctrina cristiana. Eso no nació en el protestantismo, esa doctrina nació en, con los jesuitas. Ahí nació esa doctrina. Y la adoptó el protestantismo. En 1840 y tantos en Inglaterra empezaron a predicar esa doctrina y de allí se la adjudicaron los protestantes y hoy predican el rapto secreto. No existe rapto secreto, no existe. Vamos a estudiar eso detenidamente. Hay varios textos que parece que dicen eso, pero ahorita van a ver ustedes aquí vamos a descubrir muchas cosas. Dice, ¿qué condiciones sociales prevalecerían en los últimos días? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en los últimos días, hermanos? ¿Cómo nos daríamos cuenta nosotros que estamos en los últimos días? ¿Qué dice la palabra de Dios? Veamos qué dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, dice así. El apóstol San Pablo está haciendo como una radiografía de la situación que prevalecería un poquito antes que Cristo venga. Escuchen y ustedes analicen. Dice, 2 de Timoteo 3, versículo 1, dice, también sepan esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Hay peligros ahorita? ¿Estamos en tiempos peligrosos? Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Hermanos, aquí San Pablo está describiendo nuestra condición en estos tiempos. Podríamos pasarnos mucho rato aquí describiendo. Habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, avaros, vanagloriosos, que dicen yo cuando iba, yo cuando fui, yo cuando hice, si yo pudiera, si yo estuviera en lugar de aquel, o sea, vanagloriosos. ¿Sí? El egoísmo en su máxima expresión. Soberbios, blasfemos. Blasfemos. ¿Qué es blasfemia? Ponerse en el lugar de Dios. Y hoy día, esa es la filosofía. Esa es la filosofía. Hay una filosofía llamada Nueva Era. El universalismo, la Nueva Era, donde el centro de todo es el ser humano. Tú tienes el poder, dentro de ti hay un Dios, tú saca la fuerza que hay dentro de ti, tú no tienes necesidad de algo externo, si dentro de ti hay un Dios, todo lo puedes, la mente es poderosa, tú lo puedes hacer, libérate a ti mismo. O sea, esa es la filosofía de hoy día, esa es la filosofía. Dice un predicador por ahí, dice... la filosofía de este mundo, de este tiempo es confía en ti, tú lo puedes hacer. La confianza en nosotros mismos es un verdadero peligro en cuestiones espirituales. ¿Qué cosa hay dentro de nosotros que podamos confiar? Siendo sinceros, honestos, ¿tú has mirado para dentro de ti qué cosa hay? Sinceramente, ¿qué cosa hay? Hay un pozo negro de desesperación y vacío dentro de cada ser humano. Si dentro de nosotros hubiera un Dios verdaderamente y ya lo descubrimos, este mundo sería algo hermoso. Pero tú sabes cuánta miseria hay en este mundo. Y esas filosofías que quieren llenar esos vacíos y están engañando a tanta gente que dentro de cada uno vive un Dios. Nosotros somos nuestro propio Dios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural. Hoy día los padres hay que obedecerle a los hijos. Hoy día los hijos ordenan a los padres, los maltratan a los padres, los corren de sus casas, les quitan su casa. ¿Cuántos casos hemos visto? Esos son las señales de los últimos tiempos, sin afecto natural, implacables. ¿Qué cosa es el afecto natural? Afecto natural es el afecto que un animal le tiene a su cachorro, que un animalito le tiene a su cría. ¿Han visto ustedes esas escenas? Donde un cachorrito de perro está en peligro y viene la mamá y lo rescata, lo agarra de acá y lo quita del peligro, lo cuida. Las aves, los pajaritos cuidan. Eso se llama afecto natural. Hoy día los hijos matan a los padres. Hoy día pasas en la calle, ves que alguien está tirado, la gente pasa, no les importa nada. Hoy día quieren más a su perro que a su mamá y a su papá. Los perros están de moda hoy día. Los perros, los gatos, las mascotas. Y aunque un ser querido esté en el hospital, en la cama, ¿qué pasó? Nos desviamos totalmente. Dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy día estamos viviendo exactamente eso. Platiquen con un joven. Es más, gente adulta hoy día. Si no tenemos un poquito conocimiento de esta palabra, cada quien tiene su propia verdad. Dicen, mi verdad no es tu verdad, yo tengo mi propia verdad. ¿Y qué cosa es la verdad? ¿Qué es la verdad? Nuestras verdades son relativas, cambian de un momento a otro, de una circunstancia a otra, de un día para otro, nuestras verdades cambian. Cada quien tiene sus propias normas, sus propias reglas. ¿Por qué? Porque perdimos la brújula. Este es el manual que Dios nos dejó si queremos ser felices. Este es el manual. Como cualquier artefacto aquí en este mundo tiene un manual. Una licuadora, una bicicleta, una lavadora, una estufa, lo que tú quieras, lo que tú me digas. Cuando lo compras traen un folletito, un folleto ahí adicional que dice este es el manual del usuario. Y entonces si no conocemos el manual, pues lo echamos a perder. ¿Cuál es el manual de nosotros, del ser humano? Este es el manual. Que no lo quieras, bueno, esa es otra cosa. Intemperantes, crueles, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero además dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, yo puedo dar la apariencia y puedo engañar a mucha gente. Muy arregladito, de corbata, mi Biblia bajo el brazo, camino despacio, pausado, hablo tranquilo y por dentro, con cosas secretas, por dentro pensando perversidades. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, de sus actos. Por eso el Señor Jesús dijo, por sus hechos, por sus frutos los conoceréis. Así que hermanos, no tenemos fechas para la venida de Cristo, pero tenemos señales. Y estas son señales. Estas son señales de los últimos días. ¿Cuál sería la condición moral de este mundo? ¿Cuál sería la condición moral? San Mateo 24, 12. San Mateo, capítulo 24, versículo 12, dice así. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Cuando, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, nuestro espíritu se enciende, se llena de fuego y viene una euforia y tenemos deseos de comunicar el amor de Dios. Arde en nuestro corazón el deseo de hablar de Dios a los parientes, a los vecinos, a los amigos. Ya no da vergüenza, hablamos con toda la gente, hablamos de Dios. Pero dice aquí que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si no estamos bien seguros, si no fuimos convertidos verdaderamente o no nos convertimos diariamente al Señor, nos vamos a enfriar. Nos vamos a enfriar. Y cuando nos empezamos a enfriar, nos empezamos a dejar que nos lleve el viento, que nos lleve la ola, y entonces de pronto un día pues ya somos igual que los demás. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice. Y el versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, tenemos que ser perseverantes. La siguiente pregunta dice, ¿cuál sería la condición moral? Esa es la que acabamos de contestar. La pregunta número 6 dice, ¿qué ocurriría con la ciencia en los últimos días? Daniel capítulo 12 y versículo 4. Miren lo que dice en Daniel capítulo 12 y en el versículo 4 dice así. Permítame tantito. Aquí está. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En los últimos días la ciencia se aumentará. ¿Qué ciencia? ¿Cuál ciencia se aumentaría en los últimos días? ¿De qué está hablando Daniel? Sí. Vamos a ver de qué está hablando Daniel desde el versículo 1 del capítulo 12. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En el libro de qué? En el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y entonces dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Cuál ciencia? La ciencia de conocer la palabra de Dios. Porque aquí lo está diciendo, ¿sí? Muchos de los entendidos, muchos de los que dejaron que Dios los use y se les multiplicó la ciencia y creció la ciencia en su corazón, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, ¿qué ciencia se aumentará? La ciencia de conocer la palabra de Dios. Aquí está escrito, fíjense lo que dice, que al final muchos de los que duermen despertarán, unos para confusión, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Este es un tema bien interesante porque si se dan cuenta aquí dice muchos de los que durmieron, no dice todos los que durmieron o todos los que están muertos, dice muchos de los que están dormidos, muchos. ¿De qué está hablando realmente? En un estudio más profundo, lo vamos a ver un día, está hablando de que un poco antes que venga Cristo, muchos van a despertar un poco antes que venga Cristo. A eso se le llama la resurrección especial. Se van a despertar muchos, unos para vida eterna y unos para muerte eterna. Estos se van a despertar solo para mirar, para ver a Cristo bajando en las nubes de los cielos. Para eso van a despertar muchos, no todos.
Ok, así que entonces el libro dice, mas tú, Daniel, cierra el libro, sella el libro, quedó sellado ese libro, pero en los últimos tiempos ese libro se va a abrir y cuando se abriera ese libro, la ciencia sí va a aumentar. Según un estudio bien profundo, ese libro se abrió cuando comenzó. Aquí yo creo que los voy no a contrariar, sino como que a dejar así como que qué pasó. Ese libro se abrió cuando comenzó el juicio en el cielo, porque el juicio no está en el futuro, el juicio ya está. Según Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, dice. No dice que llegará, sino que la hora de su juicio ha llegado. O sea, el juicio se está llevando a cabo. Por eso en la lección anterior vimos que cuál es el objeto de la venida de Cristo. Sí, en Mateo capítulo 24:30, ¿a qué vendrá Cristo? ¿A qué vendrá? ¿A hacer juicio? No, no viene a hacer juicio. Viene a dar a cada quien su pago de acuerdo a sus obras. Por eso yo les decía, el juicio ya pasó. Cuando Cristo venga, el juicio ya pasó. Es bien interesante entender esto. Miren, en este momento Jesús es nuestro abogado y Él está en el lugar santísimo, en el santuario celestial, intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros hablamos, Él presenta sus heridas ante el Padre y nos señala a nosotros que estamos arrepentidos, que estamos pidiendo perdón y por los méritos de su sangre, de su intercesión, según 1 Timoteo 2:5, el Padre nos perdona por la intercesión de Cristo. Él nos perdona, ¿sí? Porque Él intercede por nosotros. ¿Ok? Cuando termine su intercesión allí en el lugar santísimo, es cuando se acaba el tiempo de gracia. Lo que está escrito en Apocalipsis 22:11. Que cuando Cristo diga consumado es, o sea, se acabó el tiempo de gracia. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Dice, se acabó, consumado es. Se acabó. En ese momento Jesús, como en el día de la expiación, cuando los israelitas celebraban el día de la expiación en el santuario terrenal, ¿sí? El sacerdote después de acabar su ministerio, su intercesión en el lugar santísimo, salía del lugar santísimo, se acababa la intercesión. Todos los que estaban afuera, en el atrio del santuario terrenal, habían afligido sus almas, estaban pidiendo perdón a Dios, mientras el sacerdote estaba dentro, ellos alcanzaban perdón. Cuando el sacerdote salía del lugar santísimo, se acababa su oportunidad, o en otras palabras, se acababa su tiempo de gracia de aquellos que estaban afuera pidiendo perdón, se acabó. Si alguien llegaba corriendo en ese momento y se arrodillaba, pero el sacerdote ya había salido del lugar santísimo, ese que acaba de llegar ya no alcanzaba perdón. Ahora, ese mismo ministerio que se hacía en el santuario terrenal es lo mismo que nuestro sumo sacerdote está haciendo en el santuario celestial, Jesucristo. Él está intercediendo por nosotros. Cuando se acabe su intercesión, Él va a decir consumado es, sale del lugar santísimo, ¿sí? El Espíritu Santo se retira de la tierra y aunque nosotros lloremos y supliquemos, si ya no hay un intercesor ahí en el lugar santísimo, ¿alcanzaremos perdón? Ya no hay. Por eso es bien importante que cada día nos pongamos a cuentas con Dios, porque no sabemos cuándo se va a acabar su intercesión. Y cuando Cristo salga de interceder, deja de ser nuestro abogado. Ahora es abogado. Por eso dice San Juan, ¿no? Dice, hijitos, si alguno ha cometido pecado, no se preocupen, abogado tenemos. Claro que tenemos abogado ahora. Pero cuando salga Cristo, nuestro abogado del lugar santísimo, ya no tenemos abogado. Y cuando salga del lugar santísimo,
se pone sus ropas reales de rey y viene a la tierra. Pero cuando viene a la tierra ya trae todos los casos decididos. Ya trae nomás el pago para cada quien. Así que la ciencia se aumentaría, dice. ¿Cuál ciencia? La ciencia de conocer el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Ajá. ¿Qué es lo que no entiende la mayor parte de la humanidad? Dice la pregunta número 7. Mateo capítulo 24, 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39. Dice así, miren hermanos. Dice, mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Como en los días de Noé. Esa es una referencia tremenda que Cristo mismo dijo. O sea, yo quiero saber las señales, quiero saber cuánto falta, quiero saber en qué punto de la historia estamos parados, pues tengo que leer Mateo capítulo 24. Y si aquí me está diciendo que como los días de Noé, entonces yo tengo que ir a ver la historia de Noé, qué pasaba en aquellos días. Génesis capítulo 6 dice que los pensamientos de la gente de aquel tiempo eran de continuo solamente al mal. O sea, era una sociedad perversa, violenta, alejada de Dios. No querían saber de Dios. Hablarles de Dios era insultarlos. Hablarles de Dios era como si nos burláramos de ellos. Hoy día, hermanos, realmente eso es lo que pasa. No están para saberlo, dicen por ahí, ni yo para contarlo. Pero a mí me gusta predicar en el metro, en el parque, en el hospital. Y no es bien recibida la palabra de Dios. La mayoría de la gente se burla, la mayoría de la gente se molesta. Yo he visto cómo está la gente así rodeando unos payasos ahí en la Alameda Central, por ejemplo, México, y toda la gente feliz. Esos payasos, esos personajes, les dicen groserías, le dicen cosas vulgares a la gente, y la gente se muere de risa, están felices, les avientan dinero. Pero si tú llegas, igual pones tu bocina, sacas tu micrófono, abres tu Biblia, esa gente se da la vuelta y se va y no quiere saber nada. No les interesa, la mayoría no les interesa. Eso cuando se portan educados. En otras situaciones te insultan, te ofrecen golpes. Y esa era la sociedad en los días de Noé. En los días de Noé, antes del diluvio, dice que la gente se mataba y les enardecía ver correr sangre. Mataban por matar, por diversión. Era una sociedad violenta, terrible. Hoy, ¿qué estamos viviendo? Es lo mismo. Y no lo estamos viviendo en México, lo está viviendo en todo el mundo. No es una situación local, es una situación mundial, general, que está sucediendo. Como decía ahí en 2 de Timoteo 3, ¿no? Hombres impetuosos, implacables, calumniadores, terribles. Esas son las señales, hermano. O sea, ahora yo pregunto, ¿faltará mucho? Puede ser que estés pensando y que digas, pues eso siempre ha sido. Pues sí, porque el ser humano siempre ha sido así, violento, trastornado de la mente. Así ha sido el ser humano. Sin Dios el ser humano está loco. Sin Dios está loco. Sigue diciendo aquí, dice, miren lo que dice, como los días de Noé, pero luego sigue diciendo. La pregunta decía, ¿qué es lo que no entiende la gente? ¿Qué es lo que no entiende la gente? Lo que no entendió la gente en el diluvio. Yo voy a ver entonces qué es lo que no entendió la gente en el diluvio, para que yo sepa qué es lo que no entiende la gente hoy. Dice,
Mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque la gente en los días de Noé, dice, antes del diluvio estaban comiendo, bebiéndose, casándose, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. O sea, llevaban una vida normal, por decirlo, normal. Era su vida. Comían, bebían, se casaban, plantaban, edificaban, se emborrachaban, hacían todo normal. Noé estaba predicando, pero no le hacían caso, a él no les importaba, ellos seguían su vida, ¿sí? No tenían en cuenta a Dios, ¿sí? Y llegó un momento en que Dios le dijo a Noé, sube a los animales al arca, y los metieron, y los animales solitos llegaron y entraron al arca. Eso me impresiona, porque el hombre es la corona de la creación de Dios. Es el único ser que Dios le dio libre voluntad o libre albedrío. Que Él elija, que Él escoja, que Él tome su decisión. El ser más inteligente es el hombre. Sin embargo, esa inteligencia, ese libre albedrío, le hizo daño. Cuando Dios dio la orden de que los animales entraran, los animales escucharon la voz de Dios. Y el hombre no escuchó la voz de Dios. Los animales entraron. Y fue un espectáculo tremendo, ¿no? Ver cómo venían los animales entrando al arca y la gente alrededor del arca burlándose de Noé y medios espantados. ¿Qué estará haciendo Noé? ¿Alguna arte de magia? ¿Cómo hace que venga? ¡Qué tremendo ese Noé! Pero nunca les cayó el 20 de decir, Dios está hablando. No lo pensaron. Esos inteligentes hombres no lo pensaron. De eso no se dieron cuenta, que los animales escucharon la voz de Dios. Llegó el momento en que Dios le dijo a Noé, ahora sube tú al arca. Entró Noé, entraron sus 3 hijos, su esposa y sus 3 nueras. Entraron 8 personas en total al arca, y entonces dice la Biblia que vino un ángel y cerró la puerta. ¿De qué no se dieron cuenta entonces? No se dieron cuenta que se cerró el arca. Aunque estaban viendo que se cerró el arca, no se dieron cuenta. Así como dicen por ahí, no ves y no ves, ¿no? Oyes y no oyes. O sea, vieron que se cerró el arca y no se dieron cuenta. ¿De qué no se dieron cuenta? No se dieron cuenta que al cerrarse el arca, ellos ya habían echado su suerte y estaban destinados a la muerte. No se dieron cuenta. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice. Y dice aquí que es lo mismo que nos está pasando a nosotros. Mucha gente está predicando. Ponga atención, están predicando en el radio, están predicando en la tele, están predicando en redes sociales, están predicando de todas maneras. Hay mucha gente que regala folletos, hay mucha gente que regala compactos, hay mucha gente que andan predicando todos los días, ¿sí? Pero la gente, como les decía, se molesta, no quieren saber, no escuchan, no hay problema. No quieren problema, más bien para ellos es un problema saber de Dios. Y entonces, así como cuando Dios le cerró la puerta a Noé, porque la Biblia dice que Dios le cerró la puerta, en el momento que se cerró la puerta del arca, para los que quedaron afuera, el tiempo de gracia se les había acabado. El único requisito para que fueran salvos esa generación era que entraran al arca. No se les pedía más, solamente entra. ¿Pero qué creen? ¿Ustedes creen que Noé no tenía familia? ¿Ustedes creen que no tenía hermanos, que no tenía sobrinos, que no tenía más gente que allegada? Tenía amistades. ¿Y por qué no entraron? Es lo mismo hoy. Seguramente por ahí tú tienes una amistad, un pariente, un conocido, un hermano, etcétera, que es cristiano. O al revés. Tú eres cristiano y aquellos no lo son. Pero a ti, como eres cristiano, te ridiculizan. Dices, ay, el hermanito, ay, por favor. Oye, te invito, vamos a la iglesia, mira, hay un culto, vamos a una conferencia. Ay, por favor, yo no necesito de eso.
En los tiempos de Noé sucedió exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, dramatizando el asunto, pues podríamos decir que había gente, familiares de Noé, pero como en todo tiempo, todos los tiempos, pues hay gente que nos catalogamos por clases, ¿no? Sí, gente intelectual, gente más alta, gente más baja, gente de todo estatus, ¿no? Social, intelectual. Y entonces esa gente decía, ¿cómo voy a hacerle caso a Noé? No, no, no. Y yo que soy el señor ejecutivo, el señor fulano, el señor empresario, el intelectual, hacerle caso a ese campesino que hizo un arca ahí en el monte, en la montaña, está loco. Cuando menos lo hubiera hecho ahí junto al mar, pues todavía decimos que un día se va a usar, pero en el monte está mal. Y ahora yo subirme ahí, no, 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 está loco. No, no. Ah, pero si veo que empieza a llover y qué tal si tiene razón, no creo que en a la mera hora no me abra, si es mi primo, ¿no? Así pasó. Y otros que de plano no quisieron saber nada, por eso dice que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Grábense esa palabrita, se los llevó a todos. Se los llevó. ¿Quién se los llevó? El diluvio se los llevó. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Se los llevó, grábense eso. Así que hermanos queridos, ¿sí? Se cerró el arca, se cerró la puerta de la gracia, los que estaban adentro quedaron salvos y los que quedaron afuera muertos. Cuando Cristo termine su intercesión en el lugar santísimo, ¿sí? Se cierra el tiempo de gracia para todo el mundo, ¿sí? Los que aceptaron a Cristo es como si hubieran entrado al arca, están salvos. Los que no quisieron saber nada, como los antediluvianos. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, no se dieron cuenta que se cerró el arca, no nos dimos cuenta que en el cielo se cerró el tiempo de gracia, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En este caso, dice San Pedro que será un diluvio de fuego, dice. Esta tierra está reservada para ser destruida con fuego, dice. Y entonces muchos no se van a dar cuenta que hace rato que se cerró la puerta de la gracia. Nada más con esta pregunta. Cuando se cerró el arca y Noé ya se quedó adentro con todos los animales, la Biblia dice que todavía por 7 días no llovió. Y la gente que se quedó afuera se juntaban alrededor del arca y se burlaban de Noé y apedreaban el arca y le gritaban y le decían, ¿qué tal Noé? ¿Cómo apesta allá adentro tanto animal? Yo de loco que entro ahí. O sea, se burlaban de Noé, estaban celebrando su victoria porque Noé quedó en ridículo. 7 días pasaron y no llovió. Y al 8º día de pronto se empezó a oscurecer, empezaron a aparecer nubes negras y a cubrir el cielo y la gente se empezó a espantar, de pronto gotas bien grandes empezaron a caer y allí la gente empezó a creer. Pero no se habían dado cuenta que ellos 7 días antes ya estaban perdidos, porque 7 días antes se había cerrado la puerta de la gracia. Y hoy día va a suceder, por eso dice aquí, como en los días de Noé, dijo el Señor Jesucristo. Así va a suceder. Y continuando un poco eso con lo del rapto, que va a venir Jesús en secreto, se va a llevar a uno, luego va a venir por otro. Este es un referente bíblico que Dios dio. ¿Dónde aparece aquí eso de que un rapto? De que, o sea, que se fueron unos antes, se salvaron unos antes, luego se... ¡No! Unos salvos dentro del arca, otros muertos fuera del arca. En los días de Lot sucedió lo mismo. Lot salió de Sodoma, ¿sí? Y él y su familia salvos. Los que se quedaron fueron muertos. No hubo otra opción. No hubo otra brecha. No hubo otro camino. No hubo otra forma que Dios haya dicho, pero me voy a llevar en secreto a estos. No. Unos muertos y otros salvos. Punto. Así que entonces en este tiempo no existe rapto secreto. Como les dije, esa no es una doctrina bíblica, esa es una doctrina jesuita. Después vamos a entrar en detalles. ¿Dónde nació la idea del rapto? Y se los voy a decir, es una doctrina católica, el rapto secreto.
pero que en el siglo XIX el protestantismo le gustó y se la agarró y dijo, esta está buena. Y entonces la empezaron a predicar. Y hoy día lo predican grandes pastores, yo he visto que lo predican. Bueno, el punto entonces aquí es que la puerta de la gracia se cierra. Cristo viene a este mundo, ya no viene a hacer juicio, viene a dar a cada quien de acuerdo a sus obras. Qué solemne advertencia nos dejó el Señor Jesucristo. Qué solemne advertencia nos dejó el Señor Jesucristo respecto a la segunda venida. ¿Sí? Lucas capítulo 21, versículo 34. Dice, miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre ustedes aquel día. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. O sea, ¿qué es lo que advirtió el Señor Jesús aquí? Miren, estamos tan distraídos, estamos tan metidos en nuestros asuntos que de esto no tenemos tiempo. No tenemos tiempo de conocer, de estudiar, de entregarnos a Dios. Eso lo dejamos para después. Es más, mucha gente a mí me ha dicho, yo conocí la palabra de Dios cuando tenía 35 años. Y todavía en ese tiempo yo pensaba, la religión, la Biblia es para viejitos. Y hoy día me dicen eso, ¿no? Me dicen, es que usted ya está viejito. Sí, porque la religión es para viejitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estábamos jóvenes, ¿sí? ¿Qué es lo que nos atrae? ¿Qué es lo que nos laza, con lo que nos amarra a este mundo? Pues las cosas de este mundo, las diversiones, los negocios, querer ser exitoso, querer tener, querer viajar, que nos queremos comer el mundo. Y lo principal, miren, al final, todo aquí se va a quedar. Todo. Ni una sola cosa de que tú logres en este mundo es eterna. Ni una sola cosa. Lo único que podemos llevarnos cuando nos vayamos es nuestro carácter transformado. Es lo único. Por eso dice aquí la advertencia que nos hizo Cristo, que miremos por nosotros mismos para que nuestros corazones no se carguen de glotonería. O sea, no de comer, glotonería de todas las cosas, porque glotonería se le llama que tengo un carro, quiero 2, quiero 3, que tengo 2 millones, quiero 5, quiero 10. O sea, me vuelvo glotón de quiero más, un ambicioso, avaro, que cada vez más. Y nunca va a ser suficiente. Y un día de pronto se nos cierra el tiempo de gracia cuando morimos. ¿Y qué pasó? Y nunca te preparaste para lo verdadero, lo principal. ¿Qué debo hacer? Ya me tardé mucho, pero para mí se me hizo muy interesante esta lección. ¿Qué preguntaron los discípulos? Bueno, ¿cuándo sucederán estas cosas? Ya vimos lo que les contestó Jesús, no quedará aquí piedra sobre piedra. Se sabe la fecha, no tenemos fecha, pero tenemos señales, ¿sí? Se ampliará el conocimiento, la ciencia, ¿sí? La ciencia de conocer la Biblia, y de paso podemos decir, también la ciencia, la tecnología ha avanzado, pero no está hablando de eso la Biblia. Ajá. La advertencia que Cristo nos hace, que no nos llenemos de glotonería. ¿Qué debo hacer entonces ahora que conozco que no hay fechas, pero que las señales ahí están? O sea, no podemos nosotros ignorar lo que está sucediendo. O sea, la Biblia está diciendo, miren, esto está pasando. Lean Mateo capítulo 24, no tengo tiempo de leerlo todo, pero lean Mateo 24, ahí vienen las señales cronológicamente y te va mostrando dónde estamos nosotros ubicados, lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que falta por suceder. Lo que ya pasó, ustedes lo van a ver al pie de la letra cumplido, lo que está sucediendo y lo que falta. Mateo capítulo 24, señales cronológicas del tiempo del fin.
¿Qué debemos hacer ahora? Estar atentos a las señales de los tiempos. Debemos estar atentos. Lucas 21, 28. Miren lo que dice Lucas 21, 21, 28. Dice así, hermanos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando las señales que vean comiencen a suceder, y dice, erguíos y levanten vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. O sea, despertemos cuando veamos que todo está sucediendo, cuando veamos que las cosas están pasando, cuando la violencia, cuando los terremotos, cuando los huracanes, cuando desastres naturales están sucediendo. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar nuestra cabeza y decir, el tiempo está cerca, ya viene el Señor Jesús. Y en lugar de desanimarnos, de ponernos, no, al contrario, vamos a encender nuestro corazón. ¿Qué otra cosa debo hacer? Velar y estar preparado. Mateo capítulo 24, 42. Mateo capítulo 24, versículo 42. Dice así, hermanos. Dice en el versículo 42 de Mateo 24, dice así. Dice, velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, otra vez habla como que va a venir como un ladrón. Pero no por el hecho que viene a robar, no, por el hecho de lo inesperado. ¿Para quién? Para la gente, como leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, leímos que nosotros no estamos en tinieblas. En tinieblas los que no conocen, y para ellos Cristo vendrá como un ladrón, pero para nosotros, ¿sí? No viene como un ladrón. Nosotros conocemos, dice, somos hijos del día y no somos hijos de las tinieblas. Nosotros sabemos que Él va a venir. Así que entonces por eso dice aquí que nosotros velemos, porque si el padre de familia supiera a qué horas viene el ladrón, estaría pendiente. Pero como no sabe, entonces el ladrón viene cuando menos lo esperamos, ¿sí? Entonces eso es lo que va a suceder cuando Cristo venga. A mucha gente la va a tomar desprevenida. Ojalá que tú y yo no estemos así, porque un día de pronto ya sucedieron todas las señales, ya se dieron todos los avisos, y un día de pronto una explosión en el cielo, se abre el cielo y aparece Dios en una nube con fuego. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a... Dios mío, allí me toma a mí como un ladrón. No porque viene en secreto, sino por lo inesperado para mí que no me preparé. Y allí puedo decir, perdóname, yo no creí que era así. Ya no hay, la oportunidad ya pasó, el tiempo de gracia ya se cerró, el juicio ya se acabó. Muchos están predicando hoy que cuando venga el Señor Jesús va a ser una obra de juicio. No, hermanos. Bíblicamente el juicio se está llevando a cabo. Cuando Cristo salga del lugar santísimo, de que terminó su intercesión, el juicio se acabó. A ese juicio también se le llama la purificación del santuario. Cuando Cristo salga del santuario, el santuario queda purificado, el juicio se cierra y Cristo viene a este mundo. Cristo no viene a hacer una obra de juicio, viene a dar lo que de acuerdo a nuestras obras. San Mateo capítulo 16, 27. Mateo 16, 27, que viene a dar según nuestras obras. ¿Qué debo hacer ahora cuando sé todo esto? Hermanos, yo creo que Jesús regresará. Muy pronto regresará. Y hoy decido prepararme para ir con Él a la tierra nueva. ¿A ti te gustaría prepararte? ¿Quieres ir con Él a la tierra nueva? Ahora yo te voy a decir una cosa. No es a la fuerza. Tú tienes que decidir. Tú tienes que decir sí, sí quiero, sí deseo. Eso es tu decisión. Dios nunca te va a llevar a la fuerza. Que Dios te bendiga.